Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Rodríguez y yo soy ingeniero en mecatrónica. Soy profesor de universidad de la materia de estática y el día de hoy quisiera platicar contigo acerca de unos conceptos básicos de esta materia y también veremos un ejemplo. Primeramente, quisiera hablarte acerca de lo que es un vector. Un vector lo podemos ver que tiene tres componentes: su magnitud, unidad y dirección. Bueno, los vectores tienen magnitud, unidad y dirección. En este caso, para la estática, estamos analizando vectores de fuerza, ¿verdad? Fuerza que en lo más básico lo podemos entender como un jalón o un empujón, una acción sobre un cuerpo. Y es lo que queremos el día de hoy analizar. Nos vamos a dar cuenta que un vector de fuerza tiene una magnitud, que sería el número que lo representa, por ejemplo, 200, tiene una unidad, que sabemos que la fuerza se mide en newtons, y una dirección que la estamos dando en algún ángulo que nosotros vamos a calcular más adelante. Entonces, recapitulando, un vector es una representación con una magnitud, una unidad y una dirección. En este caso, ¿qué nos está ayudando a representar? Pues en la manera más básica, un jalón, un empujón sobre algún cuerpo. El día de hoy quisiera hablarte acerca de la suma vectorial. Como su nombre lo dice, es la suma de dos o más vectores. En este ejemplo que vamos a ver, es una suma sencilla de dos vectores. Un vector F1, vector de fuerza 2, lo cual nos va a dar un vector resultante de fuerza. ¿Esto para qué nos sirve en estática? Bueno, la estática se encarga del estudio del equilibrio de los cuerpos que se encuentran ya sea en reposo o hacia a una velocidad constante. En este caso, la estática la podemos ver en muchas partes de la vida cotidiana. Imagínate un semáforo en la calle que está en este poste, ¿verdad? Está siendo sostenido. Entonces, aquí hay fuerzas que están interviniendo para que ese semáforo sí se mantenga en su lugar. O algún tipo de puente, no sé, un tipo de puente como esos que vemos en las grandes ciudades. Tenemos aquí fuerzas involucradas, las cuales están sosteniendo y aguantando el peso de todo el tráfico que está pasando por ahí. Pero bueno, por mencionarte algunos ejemplos de aplicaciones que podemos ver de la estática. El día de hoy vamos a un ejemplo mucho más sencillito y para esto voy a dibujar un diagrama aquí de este lado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una representación muy sencilla de una situación real, ¿verdad? En donde tenemos aquí un ganchito que la llamamos armella, la cual está roscada o está montada sobre la pared, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver en este diagrama, como puedes ver, no presta tanto detalle al dibujo tal cual o a la pieza que estamos teniendo. Esto lo llamamos un diagrama de cuerpo libre. Es simplemente ver el punto que tenemos donde las fuerzas se están aplicando y estar de esta manera graficando estos vectores que no te lo mencioné antes, pero lo representamos a través de una flecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un ganchito que tenemos en la pared para poder colgar un cuadro, en este caso para estar colgando dos fuerzas que están haciendo un efecto de jalón sobre este punto de esta armella, ¿verdad? Nos dice el problema que tenemos una fuerza 1 de 200 newtons y una fuerza 2 de 500 newtons. Lo que nos está pidiendo el problema aquí es que nosotros calculemos cuál es la fuerza resultante
que obtenemos de esta aplicación de las dos fuerzas sobre este ganchito. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver que para el análisis de este problema tenemos dos formas. El método que vamos a ver el día de hoy es el método del paralelogramo. Un paralelogramo es una figura de 4 lados, ¿verdad?, cuyos 2 lados están de forma paralela y sus otros 2 lados son paralelos entre sí. Entonces, el primer paso para poder hacer esto es trazar un paralelogramo a partir de estos 2 vectores de fuerzas que el problema ya nos da. Para esto, pues vamos a trazar líneas paralelas. Aquí voy a trazar una paralela a esta que tengo arriba. Y ahora voy a trazar otra línea paralela a esta fuerza que tenemos aquí, si lo puedes ver. Es de la misma longitud, quiere decir que estamos teniendo una misma magnitud, nada más que lo estoy representando de esta manera para cerrar el paralelogramo. Aquí tenemos un punto que lo podemos llamar punto P, que es un punto de intersección. Entonces, en este punto P se nos dice que esta fuerza resultante, acuérdense, debemos de tener una magnitud, una unidad y una dirección. La dirección que va a tomar esta fuerza resultante la vamos a trazar desde el punto de origen, que es la armella o el ganchito con el cual estamos trabajando, y lo vamos a trazar desde ese punto hasta el punto de intersección de las 2 líneas imaginarias que trazamos para completar nuestro paralelogramo. Ahora sí, ya que tenemos el paralelogramo, que lo quiero redibujar aquí de manera rápida. Tenemos esto, en donde no debemos olvidar que este lado vale 200. ¿De dónde viene este 200? Es F1. Este lado es de 500. Y este es el que queremos calcular. Nos dan ángulos, eso es importante a considerar. Aquí nos dice que tenemos un ángulo que está separando estos 2 vectores de fuerzas de 40 grados. Recordamos que por ángulos opuestos, este ángulo va a ser igual al ángulo que tiene enfrente de él. Entonces tenemos otros 40 grados aquí. Y para nosotros poder aplicar funciones trigonométricas y de esa manera ir despejando para el valor de fuerza resultante que queremos calcular, pues necesitamos definir estos ángulos dentro de ese paralelogramo. Si recordamos, los ángulos internos de un paralelogramo deben de sumar 360 grados, como si se completara una circunferencia dentro de esta figura, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos obtener este ángulo, que si quieres lo podemos llamar ángulo C. Y lo vamos a calcular con una resta de los 360 grados que dijimos que tiene adentro del paralelogramo en sus ángulos internos. Le vamos a restar los 2 de 40 que tenemos aquí en cada punta, y vamos a hacer todo esto, lo vamos a dividir entre 2 para de esta manera solo quedarnos con uno de estos ángulos, ¿verdad? Entonces, este cálculo tenemos que es 360 menos los 2 ángulos de 40. Se me da 280 para estos 2, pero como queremos, vamos a analizar solo una parte de este paralelogramo, solo la mitad, lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, tenemos que ángulo C, con el cual vamos a trabajar, es igual a 140 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos lados, tenemos ángulos, y ahora sí podemos recurrir a la ley de cosenos para calcular esta fuerza resultante. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Bueno, me gustaría tomar una mitad de este paralelogramo y vamos a traerlo para acá. Hay otra regla que se llama ley de triángulos o el método de triángulos, que también nos ayuda con fuerza resultante. Entonces, pues digamos, una tiene que ver con la otra. Aquí dibujé el paralelogramo completo,
pero solo lo parto a la mitad y voy a trabajar con uno de esos triangulitos. Y ahora sí, tenemos un lado de 200 newtons, otro lado que dijimos que este fue el que trazamos aquí, ¿verdad? Que dijimos que es paralelo a este vector de 500 newtons que tenemos por ahí, y trazamos desde el origen, acuérdense, aquí está nuestro gancho que estamos analizando, desde su origen hasta este punto de intersección, vimos que este lado lo llamamos FR. ¿Con qué ángulos contamos? Tenemos aquí un ángulo de 40 entre 2, pues aquí tenemos 20, porque solo estamos usando el triangulito. Ángulos opuestos, tenemos otro de 20. Y aquí tenemos ángulo C, que es este que ya calculamos, de 140 grados. Ya que tenemos esto, ahora sí apliquemos ley de cosenos. La ley de cosenos lo que dice es que si nosotros sabemos al menos dos de los lados del triángulo, ¿verdad? Y los ángulos que tenemos a su interior, nosotros podemos despejar para obtener esta fuerza resultante. Entonces, ya aplicada esta ley de cosenos de la trigonometría, trayéndola ahora a la estática, nos va a quedar la siguiente fórmula. Nos dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de ambas fuerzas que tenemos involucradas, que es en este caso F1, F2, al cuadrado, menos 2 veces el producto de F1 por F2 por el coseno del ángulo C, que es en este caso el que calculamos de este lado. ¿Por qué nos interesa el ángulo C? Bueno, si te fijas bien, es el ángulo que queda justo al cruzar del lado de FR. Es por eso que necesitamos el ángulo opuesto. Es por eso que en este caso no usamos ni este, porque el que nuestro interés es fuerza resultante. El ángulo que le queda enfrente es aquel que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, sustituimos para esta fórmula. Tenemos que FR va a ser igual a la raíz de, ustedes ya tienen ahí los valores, ¿verdad? Dijimos que F1 es 200 al cuadrado más F2, 500 al cuadrado menos 2 veces el producto de 200 por 500 por el coseno del ángulo C, que ya lo habíamos calculado aquí, que es de 140 grados. Ahora sí, si sustituimos estos valores, hacemos las operaciones, y algo que cabe mencionar es que nuestras calculadoras debemos de darnos cuenta que estamos, o de asegurarnos, mejor dicho, que estamos trabajando en grados, ¿verdad? Así que en tu calculadora científica, fíjate que el modo que estás utilizando es el modo de grados, para de esta manera calcular bien estas funciones trigonométricas. Entonces tenemos ahí, haciendo ese cálculo, un resultado final de 665.74 newtons. Este sería el resultado final de lo que nos está pidiendo nuestro problema. Entonces, recapitulando, tenemos un gancho el cual está experimentando tensión o jalón de parte de dos fuerzas, una de 200 y una de 500. Por lo tanto, va a estar experimentando en su totalidad una fuerza resultante de un valor de 665.74 newtons en esta dirección. Y hasta aquí es como estamos calculando solamente la magnitud. Tendríamos pendiente para tener y ya estar hablando acerca de un vector FR, el cálculo de su dirección, el cual se calcula con la ley de senos. Y de esa manera es como nosotros podemos calcular ángulo θ, y en este caso, el conjunto de su magnitud con el ángulo que podemos calcular para este
esta fuerza nos da nuestro vector resultante. Así que esto es todo para una manera sencilla de cómo podemos nosotros estar calculando la resultante a partir de dos fuerzas ejercidas sobre un punto fijo. Muchas gracias por tu atención. Estuvimos utilizando el aula virtual, así que nos vemos.